Metajusticia. Difundiendo el conocimiento de la ley hacia una cultura de la legalidad. Programa de televisión en línea, creado y conducido por el doctor Armando Ledesma. Entrevistas con operadores jurídicos, análisis jurídico de las noticias y clínica jurídica con defensa legal gratuita. Por Equilatia y todas sus redes sociales. Hola, soy Armando Ledesma y este es tu programa Metajusticia. El día de hoy platicando con una juez de una gran trayectoria y es candidata a magistrada de la región 20 de aquí de Chiapas. Muy buenos días, es la doctora Jacqueline Ángel Juan. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor Ledesma, por darme este espacio para que platiquemos. Saludo al auditorio que nos está siguiendo a través de las redes sociales. Gracias por su tiempo. Y pues aquí estamos listas para poder platicar un rato. Antes de preguntarle quién es Jacqueline, hay algo que me llamó la atención. Normalmente o comúnmente los candidatos son propuestos por el Poder Judicial, por el Poder Legislativo o por el Poder Legislativo. Pero usted es propuesta por dos poderes. Platíquenos un poquito antes de seguir, porque eso me llamó mucho la atención. No es común. Así es. Les platico, amigas y amigos, generalmente cuando sale la convocatoria se da a principios del mes de noviembre y cuando yo me entero y tengo el tiempo de leer la convocatoria como tal, me comparten un link y el link nunca revisé de qué poder era. Uno se podía inscribir en cualquiera de los links de los diferentes poderes, pero el que a mí me compartió mi amigo dice, ya están las convocatorias abiertas y van a cerrar pasado mañana, revísalas. Y ya cuando tuve el tiempo empecé a revisar, a leer y dije yo, adelante, vamos. Considero que el proceso fue un proceso muy debatido, un proceso donde las posturas tienen un argumento razonable, ambas posturas, es decir, hay una necesidad de cambio que reclama la sociedad, que esto es un hecho evidentemente notorio. Sin embargo, hubieron también argumentos sólidos, importantes, que se posicionaron en el que era necesaria la reforma, pero que no era la forma en cómo se debía de hacer. Finalmente, este proceso y también que fue acompañado por una movilización importante que yo aplaudo en el sentido de que se fortalece la democracia cuando se alzan las voces, cuando se camina en la calle y se hacen escuchar sus posicionamientos, porque es parte de la democracia. Escuchar las diferentes opiniones es parte de la democracia y esto fue parte de este proceso. Finalmente, si estamos de acuerdo o no, es muy respetable, pero el proceso tuvo una dinámica y un impacto en la vida política, social y jurídica inigualable. Una vez que termina el proceso y con ello, sin lugar a dudas que termina también o va procesándose la comprensión de que nos enfrentamos a un nuevo paradigma, un nuevo esquema que implica reconstruirnos, porque todavía no sabemos con certeza la directriz en que va a caminar la nueva conformación. ¿Por qué? Por las posturas ideológicas que vayan a llegar. Cada perfil que vaya a incorporarse desde la Suprema Corte, que van a emitir los criterios que van a dictar el camino de la interpretación de las personas juzgadoras. Y eso es sumamente importante para la vida democrática, para las libertades y derechos humanos de todas las personas. Gracias. Regresando con lo mismo, tengo entendido que cada poder, ejecutivo, legislativo y judicial, cuando alguien se inscribe, pasa varios filtros y tiene que acreditar, y usted pasó 2 exámenes, uno con el Poder Ejecutivo y el otro con el Poder Legislativo. Entonces, eso es la parte que no... Acreditar uno es difícil, pero acreditar los dos... Sí, fueron 4 etapas. La primera etapa fue selección de la documentación que se exigía en la convocatoria, que tiene que ver con acreditar que eres abogada o abogado, estudiante licenciado en Derecho, que tienes cédula, título y los requisitos que venían en la convocatoria. Revisaban la documentación y si había alguna omisión o hacía falta alguna precisión, te enviaban un correo para las aclaraciones y el envío correspondiente. Una vez que te notificaban que estaban completos tus documentos, ya pasabas a la siguiente etapa. Llegaba un correo, si era del Poder Ejecutivo o del Poder Legislativo o del Judicial, porque los 3 funcionó de esa misma manera, para notificarte la fecha y hora en que se iba a llevar a cabo tu entrevista.
Podía ser presencial en la sede principal de cada poder o podía ser virtual. Tú tenías que notificar cómo ibas a llevar a cabo la entrevista. En mi caso fue de manera virtual. La entrevista del Poder Legislativo fue una entrevista más estructurada por materia. Me hicieron preguntas tanto en materia familiar como en materia penal. Y en el Poder Ejecutivo fue más práctica, y eso me llamó mucho la atención. No esperaba yo este tipo de preguntas, como por ejemplo, ¿cuáles son sus propuestas para mejorar la justicia? ¿Cómo haría usted o qué propondría para poder impactar en los sectores más vulnerables? O sea, era más pragmático, era más una cuestión de propuestas que te iban realizando en el momento. Y tenías un tiempo específico, mientras que el primer poder mencionado me dio 15 minutos para sustentar mi examen, mi entrevista, el segundo me dio 6 minutos. Bueno, una vez que pasé esta etapa de entrevistas, viene la tómbola, la tan cuestionada tómbola. Y esta fue pública, se sorteó en la tómbola, salen los numeritos, anuncian el nombre y se hace el registro correspondiente en la lista, en el listado, que también fue muy cuestionado, en el listado, ¿verdad? Porque acuérdense que hubieron unas correcciones, sin embargo, mi nombre salió en el primer listado preliminar. Realmente yo me entero por unas amistades que estaba mi nombre, porque el día que dieron la información, que dieron los comunicados, estaba yo trabajando y ya salí muy noche, así que al día siguiente me enteré que estaba mi nombre. Finalmente revisé la lista oficial y efectivamente estaba ahí. Posteriormente nos envían un correo electrónico para notificarnos que pasamos a la siguiente etapa, que es campaña. Y pues era un momento de decidir si íbamos a la campaña o si declinábamos. Fue un momento decisivo, un momento de definiciones, y en ese momento lo que yo prioricé fue el poder aportar. Porque muchas veces nos ponemos desde la comodidad a criticar y a hacer señalamientos que son a veces fáciles, a veces son razonables, a veces objetivos, válidos, pero el decir es algo válido, pero el hacer es más. Y entonces yo soy una persona que me gusta hacer, que me gusta aportar. Entonces dije, yo sé que va a ser un reto, van a haber cuestionamientos, por supuesto, porque quienes estamos formados en la carrera judicial, estamos formados en una visión, nos construimos desde una visión meritocrática, donde tenemos que pasar los exámenes de oposición para obtener un escalafón. Yo ingresé a los 18 años al Poder Judicial como meritoria, y así hice cada uno de mis escalafones, y yo mejor que nadie sé lo que puede sentir una persona a la que tiene que tomar una decisión, te vas o te quedas. Sin embargo, yo decido intentar quedarme. ¿Y cómo? Pues a través de la legitimación del voto. Esto no ha sido fácil, me saca de mi área de confort, requiere otras habilidades blandas, otras habilidades, salir de los contextos. Afortunadamente yo soy una persona hecha de la cultura del esfuerzo, me crié en un ejido, ahí viven mis padres, nunca me he desligado de mis orígenes, soy quien son, y en el escenario que yo esté, sea en el ejido donde están mis padres viviendo, sea en un escenario de juzgado, incluso, y lo he platicado, he tenido la oportunidad de estar en las cortes en materia de derechos humanos de todos los tribunales del mundo, solo me falta África, y soy la misma. ¿Por qué? Porque la persona debe cuidar su esencia y sus valores, su visión de lo que quiere en la vida, porque eso te da la fuerza de la convicción. Estés donde estés, tú vas a defender tu postura. Habrá gente, habrán personas que estarán de acuerdo y habrá quienes no, y es muy respetable, porque la verdad nadie la tiene. Cada persona tiene ideas, y en esas ideas se pueden construir consensos, y cuando hay consensos hay fuerza en la vinculación social. Entonces considero que esa es la parte que me define a mí como persona. Gracias. Me gustaría regresar un poquito para que la gente conozca a Jacqueline. ¿Qué fue lo que la impulsó a estudiar Derecho? ¿Cuál fue la razón? Generalmente cuando hacemos esta pregunta escuchamos una respuesta, es mi vocación, yo desde niño sabía que iba a ser, o desde niña sabía que iba a ser abogada. En mi caso no. En mi caso yo no tenía la posibilidad económica de estudiar una carrera. Entonces mis padres me dijeron, ¿sabes qué, hija? Te vas a ir a estudiar, vamos a hacer un gran esfuerzo para que te vayas a estudiar la normal a Tuxtla Gutiérrez. Con mucho esfuerzo, hija. Vas a ir a presentar tu examen y si lo pasas,
pues eso vas a estudiar. O sea, no tenía yo la elección de elegir qué quería. Yo vivía en un rancho y nunca había salido de ahí. Bueno, sí había salido en una ocasión que gané un premio a nivel estatal por aprovechamiento en la escuela primaria y me dieron un viaje a nivel estatal en sexto de primaria. Pero cuando ellos me dicen, te vas a estudiar esto, para mí era una oportunidad. Vine, presenté mi examen. El día que dieron el resultado, yo no tenía dinero para viajar y en aquel tiempo recordarán que había un listado de folios que publicaban en el periódico y uno tenía que buscar su número en el folio. Entonces yo no tenía dinero para el pasaje y mis papás me dijeron, pues háblale a una conocida y dile que por favor revise el periódico para ver si está tu folio. Entonces yo hablo por teléfono y le pregunto si por favor revisan el folio, a ver si quedé. Y me dicen, no, no está tu folio. Tiempo después, cuando me inscriben a la escuela particular para estudiar Derecho, porque era en ese momento la más económica y a la que yo tenía la posibilidad económica de ingresar, me encuentro con otras compañeras también de la costa que habíamos hecho el examen y que me dijeron, no, tú sí pasaste porque tuviste tal puntuación. Y vemos ahí cómo el tema del recurso económico, la falta de recurso económico, cómo puede trascender al impacto de un proyecto de vida. Pero bueno, yo soy una persona de fe y pienso que Dios no se equivoca, ¿verdad? Me encauzó por un camino del que me fui enamorando. ¿Y cómo me fui enamorando del derecho? Cuando entro a estudiar Derecho, en primer semestre tenía yo un mes de estar estudiando Derecho y tuve un maestro que yo aprecio mucho, que era mi maestro de Teoría del Delito, parte 1, en primer semestre, y era secretario de Estudio y Cuenta de la Segunda Sala Penal, Ponencia B, del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Entonces, como yo era muy, muy activa en clase, me dijo, Jackie, ¿quieres llegar de meritorio a la sala para que yo te presente con mi jefa? Y yo, ¿qué es meritorio? ¿Quieres llegar a aprender? Sí, sí quiero, sí quiero. Y me presentó y la magistrada me entrevistó y me dio la oportunidad de entrar como meritoria. 3 meses después, yo era su secretaria particular de la magistrada. Y así empieza mi trayectoria a los 18 años de edad en el Poder Judicial del Estado. Trabajaba y estudiaba. Para mi fortuna, en aquel tiempo, justo en ese tiempo, el tribunal tenía un horario mixto cuando yo era meritoria. Se trabajaba de 8:30 a 3 de la tarde y de 6 a 9. Los que trabajaban de 6 a 9 tenían una compensación extra. Pero vino una reforma al horario y se quedó el horario como lo conocemos hoy en día. Eso me favoreció porque esto permitió que yo me quedara estudiando en el turno de la tarde y yo trabajara en la mañana. Así que le pedí yo permiso a mi jefa para poder salir antes de las 4 de la tarde y llegar a la escuela a estudiar. Y me decía, sí, pero si hay pendiente de trabajo saliendo de la escuela, hay que dejarlo listo, porque mañana temprano va a haber pleno, ¿no? Y hay que tener listo todo, los engroses y todo. Así que afortunadamente esa disciplina que me dio el tribunal al estudio, a la dedicación y a la responsabilidad, pero sobre todo, y yo siempre lo he dicho, la madre necesidad, esa no falla. Eso hizo que me impulsara y que de ahí pagara mis estudios, pagara mi renta y pues terminara mi carrera. Una semana después de mi graduación, empiezo a estudiar mi primer maestría. La estudio en el INEF, maestría en Derecho Civil, luego estudié una maestría por la UNAM en convenio de colaboración con el Tribunal Superior de Justicia en impartición de justicia. Sin embargo, hubo un tema ya administrativo, ya no nos dieron el título, tuvimos que hacer una equivalencia, por eso tengo la maestría en procesal civil por equivalencia, pero pues realmente la maestría que nosotros llevamos era mejor porque era por el instituto y era en impartición y por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, donde nuestros docentes en aquel tiempo, 2010, fue Miguel Carbonell, César Astudillo, Mónica González Contró, primer nivel de maestros, de docentes, la verdad. Fue una maestría que para mí me marcó y me cambió la visión de la impartición de justicia. Y pues yo a los 26 años empecé a ser jueza o sea, ya me nombran a los 26 años y ya tenía yo mi carrera judicial, porque de oficinista fui, secretaria particular, actuaria, defensora, proyectista de juzgado, proyectista de sala, de estudio y cuenta, jueza en materia civil, jueza en materia mixta, jueza en materia de justicia para adolescente, lugar donde he permanecido aproximadamente 13 años y medio más o menos, porque llevo de mis 24 años de carrera judicial, 16 como jueza. Esa es una parte muy importante porque hasta parecía un poquito como
como memes cuando dijeron ya salió las convocatorias y todo el mundo se puede apuntar. Que necesitamos ser licenciados en Derecho y apuntarnos ahí. Había mucho escepticismo, inclusive a nivel personal, pero eso se ha quitado porque estamos viendo que van a impartir justicia personas como usted que tienen muchos años ya impartiendo justicia. Sí, y de hecho no he terminado. Estudié 2 doctorados, un doctorado en Derecho Penal, un doctorado en Derechos Humanos y ahora la licenciatura en Psicología. Ya casi termino este año, primero Dios, ya voy en 7º cuatrimestre. Y hablando de las neurociencias, justo una autora de un libro que acaba de publicar, es una jueza en retiro federal, Victoria Magdalena se llama, acaba de escribir La neurociencia aplicada al derecho, justo el tema de cómo funciona la conducta humana, el cerebro a través del enfoque multidimensional de los derechos humanos. Es la parte donde yo centro mi atención, es decir, no podemos priorizar los formalismos legales y dejar atrás a la persona humana, su dignidad y sus necesidades. Debemos verla en su estado como es, saber observarla y principalmente escucharla. Ayer justo compartía yo un post que decía yo, compartí una experiencia. En el año 2013 la Corte Interamericana vino a sesionar al Estado mexicano para revisar algunas ejecuciones de sentencias de la Corte Interamericana y tuve la oportunidad de estar en audiencia por primera ocasión. Y en esa ocasión... En el siglo XXI. Sí. ¿Así? Ahí estuve también. Ah, muy bien. Pues coincidimos sin saberlo. Sí, y luego tuve la oportunidad de estar en Costa Rica, en audiencia ya en sede. Pero estando ahí por primera ocasión, para que vea, puede corroborarlo y compartirlo con los amigos que nos están viendo, ¿qué ocurrió? El juez Ventura, que es el juez fundador y que se acaba de retirar, es un ser maravilloso, es una persona maravillosa. He tenido la oportunidad de tratarla en una plática, en una comida, en una espera de clase. Y el juez Ventura en las audiencias le preguntaba a las víctimas, ¿usted qué espera de este tribunal? Y siempre decía las personas, yo quiero justicia. Y luego les decía, cuando usted dice que quiere justicia, dígame usted con sus palabras, ¿qué es lo que usted realmente quiere? ¿Qué es lo que espera que le den o como un tipo de reparación? No, pues yo lo que quiero es que el Estado no repita esto que pasó con mi hijo, yo quiero que las leyes se mejoren, que realmente se repare el daño, mire, a partir de esa situación cambió mi vida. Entonces, esa buena práctica de preguntar qué es para usted justicia, me ha permitido a mí desde entonces, yo adopté. Pero me pasó una experiencia, yo ya fui a mi curso a la Corte Interamericana, lo platico y le pregunto a las víctimas, señor, ¿usted a qué se refiere con justicia? Y me va mal contestando. ¿Cómo, jueza? Usted no sabe qué es justicia, a usted nunca le han hecho una injusticia. ¿Y qué me faltó ahí? Tacto. Era una persona de comunidad indígena, la cosmogonía que debemos de tener. Y por eso es importante ir al contexto. Y entonces a partir de ahí yo me voy a las comunidades indígenas, me quedo a observar, me quedo a documentar y he aprendido mucho. La visión que ellos tienen, yo quisiera, es una deuda pendiente que yo creo que esa deuda solamente se va a garantizar cuando las personas juzgadoras de primera instancia sean de comunidad indígena. Porque esa cosmogonía tiene que ver con tu ser, con tu yo, con tu espiritualidad, con tu creencia, con tu manera de representar el mundo. Y aunque nosotros tengamos la mejor intención o nos pongamos ropa artesanal, no tenemos esa visión exacta y profundamente. ¿Y por qué lo comprendí? Porque yo ya lo viví cuando yo ya me fui a otro lugar. Por más amable que quiera ser la gente, en la empatía que buscan darme, no es igual. Entonces, creo que es parte de la esencia humana y de la construcción de los contextos desde un proceso mental de construcción de la personalidad. Y eso es sumamente importante. Gracias. Usted tiene muchos años de experiencia en un área que supongo que de ahí viene el interés por la psicología y que no cualquier abogado puede intervenir.
que es la parte de justicia para adolescentes. La mayor parte de los abogados no estamos preparados para atender, para defender a un adolescente, y por eso nos exigen una especialidad. Si no nos especializamos, no podemos defender o participar en un juicio de adolescentes. Usted lleva muchos años en esa área. ¿Qué nos podría comentar al respecto? La justicia para el adolescente me enseñó, me tocó las fibras más sensibles y me enseñó a mirar de manera diferente la justicia. Me obligó a encontrarme mi yo niña, sanarme. ¿Por qué? Porque cuando nos forman como abogadas y abogados, nuestro estereotipo, nuestra construcción es formal, que te vean bien bonita, bien arregladita, bien peinadita, con tu media, con tu zapatilla, como dicen ahora la chaviza, ¿no? Bien que des que apantalles, ¿no? Y nos olvidamos del humano, de lo que realmente importa. La gente llega al juzgado no a ver a la jueza qué tan guapa viene. Viene porque tiene un problema, una necesidad. Y esa necesidad contravino su derecho, pero más allá, en la dignidad humana, tiene una afectación más profunda. Muchas veces el litigio tiene atrás un conflicto. Por eso me encanta la justicia restaurativa, porque es más profunda, es más humana. Y entonces eso te hace reconocerte. A ver, Jackie, obsérvate. ¿Qué prejuicios tienes? ¿Por qué sentiste lo que sentiste cuando escuchaste esto? En la víctima, en el adolescente, en la madre. Te mueve, porque somos personas, no somos robots. Sentimos. En la audiencia acaban de pasar 36 horas de los hechos y aquí los tenemos a los actores. O sea, no podemos decir, no, la objetividad. Sí, tiene que haber objetividad porque si no hay responsabilidad porque no cumpliste los parámetros legales. Pero el impacto, la proyección humana, claro que impacta. Eso es innegable, científicamente probable. Y entonces, esa parte te hace replantearte que la justicia es solo un medio, un mecanismo humanamente creado, perfectible. Y que la interpretación es tu arma para darle sentido útil a tu resolución. Eso me ha enseñado la justicia para adolescentes. ¿Tiene usted el dato de un abogado que estudia un doctorado? La mayor parte no lo estudia, pero un doctorado en derechos humanos, ¿qué porcentaje podría pensar usted? Porque hay muy pocos personas, muy pocos abogados que tienen un doctorado en derechos humanos. Siento que ahí no es fácil que cualquiera se meta en eso, porque los abogados no lo vemos muy práctico, pero desde el punto de vista de un juzgador es fundamental, porque los derechos humanos tienen su base primordial en la dignidad de la persona. Así ¿Qué es. nos podría decir de la dignidad de la persona? Es todo. Es lo que le da sentido a cualquier instrumento legal. No tendría razón de ser y por eso el debate, y aquí sí voy a hacer un paréntesis para no herir susceptibilidades. ¿A qué me refiero? Cuando se crea la Carta de Naciones Unidas de Derechos Humanos, se pensó en las personas humanas, en la dignidad como fundamento de los derechos humanos, y yo siempre he dicho, la dignidad es un concepto difícil de conceptualizar, pero fácil de sentir. ¿Qué sientes o qué has sentido si alguna vez te han humillado? Si alguien ha sentido una humillación en su vida, han trastocado su dignidad. Y ahora pregúntale a esa persona, para ti, ¿qué es la dignidad? Siento dolor, me sentí menos, siento que no valgo. Y vemos cómo humanizamos la respuesta. Un concepto lo construimos metodológicamente, ¿no? Hay técnicas para la construcción de un constructo, ¿no? De un concepto. Pero ahí es donde está fallando el derecho. Y también algo importante, la narrativa del derecho, al decir voy a dar justicia, es falsa. Si para cada persona la justicia es diferente, el derecho no da justicia, el derecho da legalidad.
El derecho da legalidad porque los procedimientos están previamente establecidos en la ley. Y la justicia se dará caso a caso y no todos tendrán la fortuna de vivirla. Tendrán una sentencia a favor, pero justicia depende para él o para ella que hay justicia. No todas las leyes son justas. Para empezar. Desde ahí. ¿Qué propuestas tiene Jacqueline? El programa... Sí, adelante. Llegando, vamos a suponer que ya estamos en elecciones, salió electa Jacqueline. ¿Cuáles son sus propuestas? ¿Qué va a hacer Jacqueline? Son 3 propuestas, pero es importante decirles por qué 3. Porque el sistema que nos permite registrarnos solamente nos daba oportunidad de poner 3 propuestas. Entonces, yo, haciendo como un análisis de mi experiencia y de mis vivencias, dije, ¿cómo puedo resumir en 120 letras 3 propuestas? Porque era la capacidad que me daba el sistema. Entonces lo resumí en justicia social y paz, porque justicia social es respeto a la libertad de todas y todos. Paz es necesaria para vivir en armonía. 2, justicia con equidad, enfocando la mirada a las intersecciones de las personas en mayor situación de vulnerabilidad. 3, tu voz vale. ¿Por qué tu voz vale? Porque si he de reconocer un cambio social en los últimos 7, 8 años, es que va a una colonia a la que quiera y la gente se organiza. Hay un líder de colonia y ya no se dejan, Creo que está empezando a haber un tema de despertar en la conciencia social activa, para bien o para mal en determinado sentido, pero está participando la sociedad. Y eso lo veo como algo bueno. La propia historia nos dará cuenta del resultado de la decisión que como sociedad tomemos. Pero en gran medida somos corresponsables en esto, en difundir, en promover, en coadyuvar a educar socialmente. Como integrantes de una sociedad tenemos esa gran responsabilidad, por eso me encanta trabajar con niños, niñas, y fui visitadora de derechos humanos un año, 2 meses, y me encanta, porque puedo ver materializado la modificación conductual de sus patrones con respeto a los derechos humanos. Porque hay una disposición de aprendizaje, hay una nobleza en la condición humana, si son bien encausados, si el contexto lo permite. Si todos tuviéramos la oportunidad de poder hacerlo, experimentarlo, estaríamos en otra sociedad. Por eso es importante hacer conciencia de nuestra responsabilidad como ciudadanía, como personas involucradas, y reconocer que las niñas y niños son ciudadanía en construcción y que su voz también vale. Gracias. Para ir cerrando este diálogo, en la práctica, para la gente que no sabe de leyes, que no sabe de lo que es un juez, que no sabe qué cosa hace un magistrado, en la práctica, ¿para qué alguien necesitaría a Jacqueline como magistrada? ¿En qué lo va a impactar que quede Jacqueline como magistrada? ¿De qué le va a servir Jacqueline a esa persona? ¿Qué hace un magistrado? Jacqueline Ángel Juan lo que le ofrece a la ciudadanía que va a votar es la experiencia, la sensibilidad y el compromiso de la responsabilidad social y conciencia, que al momento que toma una decisión impacta una vida, la vida de muchas personas y de la ciudadanía, incluso de un proyecto de gobierno. Depende de la naturaleza del asunto que se esté resolviendo. Entonces es un fuerte compromiso, pero yo tengo la experiencia, no prometo, sino que mi campaña se ha dedicado a visibilizar mis aportes a la justicia. Mi experiencia y mis aportes. Sí, estudiaste muy bonito, muchos reconocimientos, muchos doctorados, chalala. Eso a la gente no le sirve. Le sirve, ¿qué hiciste? ¿Para qué me sirves? Eso ocupan. Entonces, es importante decir lo que he hecho, los aportes que he hecho a la justicia, y tengo la capacidad de escuchar, de empatía, de comprensión. ¿Qué hace una persona magistrada en materia penal y civil? Conoce de diversos recursos, conoce de materia de amparo, en revisión, queja, de reclamación, el recurso de reclamación y reconsideración. ¿Qué son los recursos? ¿Qué son los recursos? Revisar la decisión
que antes de que llegara su expediente, su asunto a este escritorio, tomó una jueza o un juez. ¿Cuál es la tarea? A ver, vamos a analizar de qué se duele, de qué se queja, de qué está reclamando aquí en el concepto de violación. No, que está privado de la libertad y hubo una detención arbitraria. A ver, juez, ¿cuáles fueron los motivos por los que tú tomaste la decisión de que estaba pegada a derecho la decisión? No, pues resulta que, no, si hay pruebas que evidencian esa detención, entonces hay que restituir en la libertad a la persona que se está doliendo, que está privado de su libertad. ¿Para qué? Para que el Estado respete. ¿Por qué digo que el Estado respete? Porque fue una autoridad del fuero común, ¿verdad?, originariamente, o del fuero federal, si se tratará, quien emitió ese acto de autoridad. Ahora, si es materia civil, pues ahí se ven los temas de familia, de empresas, de sucesiones, depende de la naturaleza del asunto. ¿En qué va a incidir? En revisar y velar que tus derechos, tu patrimonio, tu familia, tan valiosos los temas en materia familiar tan sensibles, tu familia, tu paz, está de por medio la paz de la familia, porque se vuelven unas verdaderas guerras los asuntos de familia. Tu libertad esté garantizada y se respeten tus derechos. Por eso es que sí estoy comprometida, tengo esto que ofrecer, mi tiempo, mi dedicación, no es que voy a empezar a explorar, ya tengo una disciplina de estudio, tengo esa constancia permanente de la que da cuenta mi currículum, que los invito a conocerlo en la página Conóceles del INE, candidatas y candidatos al Poder Judicial Federal. Aparece como Jacqueline Ángel Juan, candidata magistrada del 20º Circuito en materia penal y civil. Ustedes pueden comparar, yo siempre los invito a comparar, somos 5 candidatas, revisen los 5. De manera resumida, van a encontrar de 3 a 5 hojas en los 4, en el mío van a encontrar 26 hojas de trayectoria. Y ustedes pueden revisar punto por punto de qué estudié, para qué estudié, qué fecha, en qué fecha tomé el curso, en qué fecha tomé el diplomado, en qué fecha tomé, viene hasta la fecha, ¿no? También les digo que si es patito, que si es falso, revisen la cédula, revísenlo, ¿no? Porque ahora hay facilidad a través de la Secretaría de Educación revisarlo, que es auténtico el título. Es importante porque luego las personas que desafortunadamente no tienen la posibilidad de tener este acceso a la consulta, es importante orientarlos también, que se puede hacer. Gracias. El día de la elección, ¿cómo va a identificar en la boleta el votante a Jacqueline? De las 6 boletas, que son de diversos colores, la boleta rosa es para personas magistradas y magistrados. Van a encontrar 2 columnas, una de mujeres, otra de hombre. El número 01, recuadro rosa, boleta rosa, marcar 01, Ángel Juan Jacqueline. ¿Por qué el 01? Porque mi apellido es el único que empieza con la letra A. Ángel, ya lo dice mucho, ya es un mensaje que las personas deben saber comprender. Es garantía a Ángel Juan Jacqueline, 01, recuadro rosa, boleta rosa. Recapitulando, ¿cuántos años tiene en el Poder Judicial y como juez cuántos? 24 años en el Poder Judicial y 16 como persona juzgadora. ¿Cuántos doctorados tiene? 2 doctorados, uno en materia penal y otro en materia de derechos humanos. ¿Cuántas licenciaturas tiene? Bueno, ya casi por cumplir 2, una en Derecho y otra en Psicología. Gracias, pues le agradecemos este diálogo más que entrevista. Invitamos a todas las personas mayores de 18 años que participen, que voten. Su participación es fundamental para construir un México mejor, donde la justicia es la base de todo. Así es. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctor, por el espacio, gracias al auditorio, por su tiempo, por su escucha, por su participación y por favor, síganme en mis redes sociales como Jacqueline Ángel Juan y este 1 de junio vota en la boleta rosa, recuadro rosa por el 01. Muchas gracias. Gracias. Metajusticia. Difundiendo el conocimiento de la ley hacia una cultura de la legalidad. Programa de televisión en línea, creado y conducido por el doctor Armando Ledesma. Entrevistas con operadores jurídicos, análisis jurídico de las noticias y clínica jurídica con defensa legal gratuita. Por Equilatia y todas sus redes sociales.